Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, qué bueno podernos comunicar por este medio nuevamente para escudriñar las Escrituras con otro tema de cómo manejar las preocupaciones. Vamos a iniciar nuestro tema orando, pidiéndole al Señor que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, pero por sobre todo nuestro entendimiento para que podamos comprender el tema y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche que nos permite reunirnos, Señor, por este medio para escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, guiándonos, enseñándonos, Señor, revelándonos a nuestro corazón tus Escrituras, Padre, de tal manera que las podamos poner en práctica y produzcan fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el tema de hoy, como mencionamos al principio, es cómo manejar las Escrituras. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:25 al 34, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Para comenzar, las preocupaciones son el resultado de querer tener el control de las circunstancias de nuestra vida, del control futuro de las circunstancias de nuestra vida. Y esto implica una falta de confianza en el control que Dios tiene de nuestras vidas, como nos lo enseña Marcos capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra, nos recuerda que no hay quien haya dejado, que no hay quien reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna, si nosotros le entregamos toda nuestra vida al Señor. También en Lucas capítulo 12, versículo 7, el Señor nos recuerda que Él tiene contados cada uno de los cabellos de nuestra cabeza. Si Él tiene control de detalles tan ínfimos, tan pequeños, como la cantidad de cabellos en nuestra cabeza, ¿cómo no va a tener control de todas las demás cosas? Por el otro lado, también la preocupación por el futuro implica falta de fe en la palabra del Señor, porque claramente el Señor nos recuerda en Jeremías 29:11 que Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y por el otro lado, también Proverbios capítulo 4, versículo 18, nos enseña que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La palabra en el pasaje que leímos en Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34, nos habla precisamente de que afanarnos de las cosas por venir es tener poca fe. Si nosotros para Dios somos valiosos, somos sus hijos, y Él es un Padre bueno, es un Padre responsable que tiene cuidado de cada uno de nosotros, de cada uno de los detalles de nuestra vida. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y si el Señor nos ha ayudado hasta acá,
nos seguirá ayudando en el futuro, porque Él no cambia, no cambia nuestra posición de ser hijos de Él. Si ya somos salvos, si ya recibimos el señorío de Cristo, nacimos de nuevo y estamos caminando en su palabra. Las preocupaciones también implican falta de fe en su cuidado acerca de nosotros y del valor que tenemos para Él. De hecho, ese pasaje en Mateo 6, 25, 34 también nos lo dice. Nos dice que si Él tiene cuidado de los pajarillos, si Él tiene cuidado de las hierbas del campo, cuánto más no va a tener cuidado de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y por el otro lado, también cuando nos preocupamos, eso implica que en lugar de parecernos más a Cristo, que es la voluntad de Dios para con nosotros, que cada día vayamos siendo transformados al carácter de Cristo, nos parecemos más a los incrédulos, porque los incrédulos se preocupan de esas cosas, pero nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de ellas, y si el Padre sabe que tenemos necesidad de ellas, Él ya preparó la provisión para esas cosas. Por eso Salmo 23, versículo 1, dice que Él es mi pastor y nada me faltará. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 19, la palabra de Dios dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, usted y yo necesitamos guardarnos de las preocupaciones, no solo en cuanto a sus efectos en nuestra vida espiritual, sino también en la vida emocional y física. Las preocupaciones nos generan ansiedad, frustración, nos generan temor, etcétera. Y eso afecta a nuestro corazón, y la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y por el otro lado, Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos recuerda que él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Si cuidamos nuestro corazón, no permitiendo que las preocupaciones nos afecten, porque el Señor tiene cuidado de nuestra vida para el futuro, entonces vamos a caminar en fe. Y si caminamos en fe, el Señor es galardonador de los que tienen fe, de los que diligentemente le buscan. Por lo tanto, vamos a tener en el Señor la certeza, la seguridad de que Él va a suplir todas nuestras necesidades. En Romanos capítulo número 1, versículo 17, nos recuerda que nosotros los creyentes, que para nosotros los creyentes en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, usted y yo, en lugar de preocuparnos, lo que necesitamos es fortalecernos en la fe. Y este pasaje de Mateo 6, 25 al 34 nos ayuda para fortalecernos en nuestra fe acerca del control que Dios tiene de nuestro futuro. Lo mismo que Jeremías 29, 11 que mencionamos y de Proverbios capítulo 4, versículo 18. De Lucas 12, 7, cuando nos dice que el Señor tiene cuidado de los cabellos de cada uno de nosotros, que los tiene contados, etcétera. Eso entonces nos ayuda a cuidar nuestro corazón y evita que las preocupaciones nos roben la vida. Cuando usted y yo estamos preocupados, en ese tiempo no es un tiempo de crecimiento, no es un tiempo de vivir vida abundante, no es un tiempo de vivir vida plena, al contrario, es un tiempo de vivir en angustia, en ansiedad, etcétera, y esos son los ladrones de la vida abundante que Cristo quiere que cada uno de nosotros vivamos. Por lo tanto, necesitamos evitar a toda costa las preocupaciones para mantener nuestra salud emocional, para cuidarnos de no caer en ansiedad, en estrés, en aflicción, en temor, en frustración, en decepción. Todas esas cosas son consecuencias de las preocupaciones. Y esas, como ya vimos, preocuparnos nos roba, es no guardar el corazón, y por lo tanto nos roba la vida que Cristo quiere que cada uno de nosotros vivamos. Pero es más, también el no preocuparnos es cuidar nuestra salud espiritual,
porque la preocupación, las ansiedades, etcétera, 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 todo eso, el estrés nos puede producir problemas estomacales, problemas circulatorios, problemas respiratorios, problemas cardíacos, etcétera. Si nos damos cuenta, la preocupación afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestra vida emocional y afecta nuestra vida física, y adicionalmente a eso la preocupación nos inmoviliza. La preocupación no nos deja tomar decisiones o nos hace tomar malas decisiones. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estoy preocupado y no tengo fe, entonces tomo las cosas en mis manos en lugar de confiar en el Señor y dejar que el Señor actúe, de que el Señor opere. Y si nosotros tomamos las cosas en nuestras manos, entonces nos aplica la palabra de Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 9. La palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en sí mismo, en el control de las circunstancias por parte de él o en otros hombres, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Por lo tanto, nuestras preocupaciones nos traen maldición, mientras que entregarle esas preocupaciones al Señor y fortalecernos, refugiarnos en la fe de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y es más, Él ya conoce nuestras necesidades y ya las tiene suplidas, eso nos va a traer bendición. Jesús nos enseña que no nos preocupemos por nuestras necesidades, que oremos con acción de gracias para guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Él. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, si nosotros entregamos nuestras preocupaciones, nuestro afán al Señor, reconociendo, sabiendo, teniendo la certeza de que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, entonces podemos dar gracias al Señor anticipadamente por esa provisión, y además de ello Él va a traer paz. Eso va a traer paz a nuestro corazón, a nuestro y por ende salud física y salud emocional. Él ya las conoce antes que nosotros tengamos esas necesidades. Mateo 6:33 dice que los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Miren, le voy a explicar algo acá que es bien importante. La palabra de Dios dice que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Ese conocer desde antes de la fundación del mundo significa que el Señor conocía cada uno de los detalles, de las circunstancias de nuestra vida. Él ya las sabía, es más, Él las planeó. Y en ese plan, Él ya sabía cuáles eran las necesidades que íbamos a presentar. Y Él, desde antes de la fundación del mundo, estableció la provisión para esas necesidades en el tiempo específico para resolverlas. Por eso, por esa seguridad de que Él conoce nuestra necesidad y Él ya la suplió de antemano, es que la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 23:1 que Él es nuestro pastor y que nada, ojo, nada nos faltará. Es incondicional. Y por el otro lado, también Filipenses 4:19 lo reafirma. Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aparte, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, todas esas cosas nos pueden dar la seguridad de que el Señor ya tiene preparada la provisión para esa necesidad. Por lo tanto, usted y yo no nos tenemos que preocupar, no nos tenemos que afanar por ellas. Lo que necesitamos es fortalecernos
en nuestra fe. El Señor ya tiene preparada la provisión y en el tiempo perfecto de Él la va a traer. Recordemos que Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 nos enseña que el Señor hace todas las cosas hermosas en su tiempo, no en el nuestro, sino en el tiempo de Él. Y le voy a poner un ejemplo, una experiencia que es no solo la experiencia mía, sino la experiencia de muchos creyentes. Nosotros pensamos que las cosas que necesitamos las necesitamos para ayer, pero el Señor no trae la provisión en el momento en el que nosotros pensamos y creemos que las circunstancias nos van a tragar, que nos va a ir mal, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor llega el momento en el que se presenta y trae la provisión, y esa provisión fue en el momento perfecto. No necesitábamos preocuparnos. Preocuparnos es ocuparnos antes de que lleguen las situaciones a nuestra vida. El Señor va a traer la provisión cuando se presente, no anticipadamente. La preocupación es preocuparnos anticipadamente de si vamos a tener la provisión o no, pero el Señor nos ha garantizado que en el tiempo perfecto, en el tiempo de la necesidad, no antes de la necesidad, sino en el tiempo de la necesidad, el Señor la va a suplir. Él ya determinó la provisión para ellas, Él ya tiene esa provisión establecida para el momento específico, ya la ordenó, ya la decretó, ya la estableció, y usted y yo entonces por ello podemos estar seguros y no afanarnos en ninguna manera. Entonces tenemos por lo menos 7 motivos para no estar preocupados, 7 formas para manejar las preocupaciones. La primera, en Mateo 6:25, el Señor dice: por tanto os digo, no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, lo que acá nos está diciendo es que el mismo Dios y Padre nuestro, que nos dio la vida, que nos dio la salvación, que nos estableció en el reino de su amado Hijo, Él se encarga de todos los detalles de nuestra vida. Entonces, lo primero para manejar las preocupaciones es la certeza, la seguridad, la fe de que el Señor se encarga de todos los detalles de nuestra vida y por lo tanto de nuestras necesidades. En segundo lugar, debemos reconocer, como nos enseña Mateo 6:26, que la preocupación por el futuro nos obstaculiza los esfuerzos del presente, nos roba la vida hoy y nos obstaculiza el dedicarnos a las cosas de hoy. La palabra de Dios dice que no nos afanemos por el día de mañana y que dejemos que cada día traiga su propio mal, o sea, su propia preocupación, su propio problema. No preocuparnos es anticiparnos a los problemas que a saber si se van a dar, y lo más seguro es que no se den. Le hago una pregunta: ¿cuántas veces a usted no se le ha quitado el sueño pensando en lo que puede pasar el día de mañana o pasado mañana o dentro de una semana, y resulta que cuando llega el tiempo en el que debía suceder todo eso malo que usted y yo pensábamos, no sucedió absolutamente nada? Nada sucedió como lo habíamos pensado. ¿Y qué pasó? Esa preocupación nos robó el sueño, esa preocupación nos robó el desarrollarnos el presente, el ocuparnos de las cosas presentes, y nos fastidió la vida. Entonces no debemos estar claros también que la preocupación nos obstaculiza los esfuerzos del presente. Por el otro lado, la preocupación ya vimos que afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestra vida emocional, afecta nuestra vida física. La preocupación es más dañina que provechosa. Por lo tanto, deberíamos desecharla. Los asuntos de la vida y de la muerte no están bajo nuestro control, sino están en el control de las manos de Dios.
Vuelvo a repetir, Jeremías 29:11. Él tiene planes para usted, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora, en aumento. La palabra también nos enseña en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que cuando estábamos nosotros en el vientre de nuestra madre, el Señor no solo estaba diseñando nuestro cuerpo, sino que estaba diseñando todas las cosas que íbamos a necesitar para el cumplimiento del propósito de Él para nosotros a través de nuestra vida. Por eso el Salmo 138, versículo 8, nos dice que Él cumplirá su propósito en nosotros. Y su propósito no es que tengamos necesidad. La palabra nos enseña también que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Por lo tanto, el Señor tiene preparadas y suplidas todas nuestras necesidades. No tenemos por qué preocuparnos de los asuntos de la vida ni de los asuntos de la muerte. Y es más, le quiero comentar algo. Lo peor, terrenalmente hablando, que a usted y a mí nos puede pasar es la muerte. Pero como somos hijos de Dios, la palabra de Dios dice que aún en la muerte usted y yo tenemos victoria, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Aparte de que la palabra de Dios nos dice que el Señor mismo nos acompañará en el momento de la muerte. ¿Para qué? Para llevarnos a su presencia. Por lo tanto, aún de la muerte no tenemos por qué preocuparnos ni afanarnos, porque la muerte es nuestra victoria final contra el pecado, contra la muerte, contra el diablo, contra el mundo, contra la carne, contra todo lo malo. Y estar con Cristo es muchísimo mejor. Es pasar a una vida donde ya no hay más lágrimas, ya no hay más dolor, ya no hay más pecado, no hay más corrupción, no hay más problemas, donde todo es perfecto. Entonces no tenemos por qué preocuparnos de ninguna cosa, ni siquiera de lo peor que nos puede pasar, que nos podría pasar terrenalmente, que es la muerte. Cuanto más de cuestiones de alimento, de bebida, de cuestiones de cobijo. La palabra de Dios misma nos enseña que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. ¿Por qué razón? Porque esto lo que nos está enseñando es que el Señor tiene una medida básica para que usted y yo vivamos la vida sin preocupaciones. Él nos provee alimento, Él nos provee techo, Él nos provee de abrigo, y con eso podemos estar absolutamente seguros. Aparte, por supuesto que hay algunas situaciones en la vida, como por ejemplo el pago de deudas. En el pago de deudas, eso nos preocupa, pero ahí es porque nosotros metimos la pata. Porque la palabra de Dios nos dice que no le debamos nada a nadie. Y aparte también la palabra de Dios dice que cuando nosotros le pedimos prestado a alguien, nos volvemos esclavos de él. Entonces, algunas veces pues podríamos tener algún problema en cuanto a la provisión de esa deuda, que no es una necesidad, es una deuda, y es el resultado de una mala decisión. Pero aún en eso, el Señor se va a encargar de suplir en el momento oportuno, cuando aprendamos la lección de que no deberíamos meternos en ninguna deuda. Por el otro lado, entonces llevamos 3 motivos para no preocuparnos. En primer lugar, el mismo Dios y Padre que nos dio vida se encarga de los detalles de nuestra vida. En segundo lugar, la preocupación del futuro nos obstaculiza los esfuerzos del presente. En tercer lugar, la preocupación es más dañina que provechosa. En cuarto lugar, Dios no se olvida de quienes dependemos de Él. La palabra de Dios nos enseña a que dependamos completamente de Él. En Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, nos enseña la palabra que Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, que separados de Él nada podemos hacer. Pero hay un detalle en cuanto a que Dios no se olvida de quienes dependemos de Él, de quienes estamos pegados a esa vid. Resulta que la producción del fruto de la vid
depende de la savia. La savia es como la sangre de las plantas. Lo que produce la savia para producir la fruta, lo que genera la savia que produce la fruta en el pámpano es la vid. Y eso nos está hablando entonces de que la dependencia del Señor es lo que nos da vida. Por lo tanto, usted y yo, en lugar de preocuparnos, lo que necesitamos es afirmar nuestra dependencia del Señor, de nuestra dependencia total. Así como un padre, así como un hijo no se preocupa por la provisión de comida, etcétera, en la casa paterna, porque esa es la preocupación del padre, usted y yo también podemos vivir en paz, sin preocuparnos de esa provisión, porque nuestro Padre, que es perfecto y que hace las cosas muchísimo mejor que cualquiera de nosotros, ya tiene la provisión para nuestra necesidad. El quinto punto es que la preocupación muestra la falta de fe en Dios y de entendimiento sobre quién es Él. La preocupación trae temor. Pero la palabra dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor echa el temor, de manera que el que está atemorizado es porque no ha conocido ese perfecto amor del Señor. Entonces, en la preocupación, yo, en lugar de fijarme en la preocupación, lo que necesitaría sería meditar más, profundizar más en el amor del Padre para conmigo. Y una de las cosas que podemos hacer, el Salmo 103, versículos 1 y 2, nos dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces nos podemos recordar, cuando estamos en alguna preocupación, nos podemos recordar de de todo lo que el Señor ha hecho en nuestro pasado, cómo el Señor ha suplido nuestras necesidades, cómo el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha traído hasta acá. De hecho, la palabra nos recuerda que Él es nuestra roca de ayuda, nuestro Ebenezer, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si hasta aquí nos ha ayudado, el Señor nos va a ayudar el resto de nuestra vida, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Si en el pasado nos ayudó, nos va a ayudar en el presente y nos va a ayudar en el futuro. Si en el pasado Él nos sostuvo, nos va a sostener en el presente y nos va a sostener también en el futuro. Entonces podemos tener una total y absoluta confianza en el Señor, fe en el Señor, y en lugar de ocuparnos de la preocupación, deberíamos ocuparnos de perfeccionar el conocimiento del amor del Padre en nosotros. Recordemos que Dios es Padre. Recordemos, este es un punto fundamental de entendimiento para usted y para mí como creyentes. Dios es más que Dios para nosotros. Dios es nuestro Padre, y la palabra de Dios nos enseña que si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre nos dará buenas dádivas a nosotros. Cuánto más nuestro Padre, si nuestros padres cuidaron de nosotros aún imperfectamente, la palabra de Dios dice que Dios es un Padre perfecto y que Él hará mejor las cosas de lo que las hacemos nosotros. Por lo tanto, Él cuidará de cada uno de nosotros en medio de cualquier circunstancia. Para el Señor, una circunstancia u otra no tienen ninguna diferencia. El Señor es Dios sobre todas las circunstancias. El nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda circunstancia es vencida, doblegada en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Entonces, todos estos elementos nos ayudan a mantenernos confiados, a manejar
las preocupaciones, y las preocupaciones las debemos mandar al diablo, en él se originan, nosotros las debemos mandar de regreso al diablo, que el diablo se preocupe, usted y yo no nos tenemos que preocupar, el diablo sí tiene muchas cosas de qué preocuparse, porque el diablo va al infierno eternamente, y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Para eso, él debería estar preocupado, no nosotros. Él nos quiere preocupar como él está preocupado, pero usted y yo lo que necesitamos es mandarle las preocupaciones al diablo, mandarlas al diablo y entregarle nuestra confianza al Señor de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. La preocupación puede estorbarnos para que cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. No va a evitar que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, pero sí nos puede estorbar, sí nos puede afectar emocional y espiritualmente para, en el caso de preocuparnos. Como pone nuestra hermana Sonia en el comentario, la preocupación es preocuparse de algo que viene en el futuro. Y la palabra de Dios nos enseña, por un lado, que no nos preocupemos del futuro y por el otro lado, que tampoco nos ocupemos del pasado. La palabra de Dios dice que el que pone su mano en el arado y ve para atrás, es decir, al pasado, no es apto para el reino de Dios. De la misma manera, el preocuparnos por el futuro nos inhabilita para entrar en el reino de Dios en el presente, en el día de hoy, para disfrutar de las bendiciones de Dios en el día de hoy. Necesitamos vivir día a día y eso nos va a librar de ser consumidos por la preocupación. Lo que venga el día de mañana, eso ya Dios lo tiene planeado y Dios lo tiene resuelto. A mí lo que me toca es vivir el día de hoy en la presencia del Señor, en la confianza del Señor, en la dependencia del Señor, en la obediencia del Señor. Mañana será otro día. Mañana, mire cuánta gente, mire la inutilidad de preocuparse por el mañana. Cuánta gente no se acostó un día preocupado por el mañana y resulta que el mañana nunca le llegó, porque esa noche, por alguna razón, murió. ¿Sirvió de algo la preocupación por el día de mañana? No, porque no tenía garantizado el día de mañana. Usted y yo solo tenemos garantizado este momento. Y recordemos algo, el tiempo es un recurso que no recuperamos. Si perdemos el tiempo en preocuparnos hoy, estamos perdiendo un recurso valiosísimo para crecer en Cristo, para disfrutar de las bendiciones del Señor, para disfrutar de la fe, para disfrutar del reino de Dios. Entonces, vivamos cada día libres de la preocupación. Y en lugar de preocuparnos, necesitamos poner nuestra confianza en el día de hoy. Y por supuesto que no es algo fácil de hacer. Si estamos acostumbrados a una vida de preocupación, a una vida de querer tener controlado todo, obviamente este es un proceso que nos va a llevar tiempo. Yo me recuerdo hace muchos años que yo vivía así, vivía preocupado por el futuro, vivía siempre pensando en lo que iba a pasar mañana, en lo que iba a pasar dentro de una semana, dentro de un mes, y vivía en una constante zozobra, aún siendo creyente. Yo seguía tomando medicinas para la ansiedad, tenía úlceras, etcétera, etcétera, etcétera. No había entendido cómo manejar las preocupaciones, pero el Señor me fue enseñando paso a paso. Y el día de hoy, por supuesto que algunas veces me vienen pensamientos y qué va a pasar dentro de una semana, y ya automáticamente cuando me vienen pensamientos de ese tipo, lo que automáticamente respondo es: Dios ya tiene control, Dios ya sabe lo que va a pasar, así que yo no me voy a preocupar. No me voy a preocupar ni de mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes, ni dentro de un año, ni dentro de 100 años, porque el Señor ya tiene toda mi vida bajo control. Aún
lo que va a pasar dentro de 100 años. Así que puedo vivir tranquilo. Es una práctica. No es algo que sucede automáticamente. Es una cosa que usted y yo necesitamos practicar todos los días. Cuando venga la preocupación, mándesela de regreso al diablo y usted ponga sus pensamientos en el Señor de una manera muy simple. Algo le preocupa, entonces usted lo que puede hacer en ese momento es decirle: Señor, yo entrego esa situación, esa necesidad en tus manos, yo sé que tú la tienes resuelta, yo decido no ocuparme de esa situación, yo te la entrego a ti, Señor, confío en el control que tú tienes y en que tú harás lo mejor, lo más conveniente, y yo no me preocupo de esa situación. A ese punto es al que necesitamos llegar, y es un punto en el cual al que usted y yo vamos a llegar en la medida en la que nos entrenemos a fortalecernos en la fe, a creer en la palabra de Dios tal como está escrita, a creer que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios ya tiene previsto todas las circunstancias y todas las respuestas y todas las soluciones y todas las provisiones para todas las circunstancias de nuestra vida, y que Él lo que quiere es que vivamos enfocados en el presente, en Él, sin ocuparnos del futuro, porque Él ya lo tiene en sus manos y Él ya se ocupó de mi futuro para darme un futuro y una esperanza, y para llevar mi vida en aumento como la luz de la aurora. ¿Cómo combatir entonces la preocupación? Primero, necesitamos entender que es un arma del diablo a través de nuestra carne para robarnos, destruirnos y matarnos nuestra fe y confianza en el Señor, como dice Juan capítulo 10, versículo 10. Recordemos que el diablo viene para robar, matar y destruir. Y la forma es matar, robar y destruir nuestra fe en el Señor en primer lugar, y eso lo hace a través de la preocupación. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones y que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir todos los dardos de fuego del maligno y en el día malo estar firme. Por lo tanto, necesito primero entender que la preocupación es una de las armas del diablo para robarme, matarme y destruirme, y número 2, que lo primero que necesito es fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. La preocupación es una tentación para desviar nuestra atención del Señor y centrarla en las circunstancias. Por lo tanto, debemos tratarla como toda tentación. ¿Y qué nos habla la palabra en relación con cómo tratar la tentación? En Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 15, dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia carne, de sus propias inseguridades, de su propia incredulidad, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Le explico el proceso. El diablo nos tira un pensamiento. Esa es la tentación. En la tentación no hay pecado, es un pensamiento nada más. Lo que va a volver la tentación pecado es lo que yo haga con ella. Si yo la retengo, si en lugar de desecharla de mi vida, comienzo a pensar en ella, entonces esa preocupación va a terminar atrayendo mis pensamientos. Y esa atracción de los pensamientos va a seducirme. Y esa seducción me va a llevar a la concepción de acciones en contra de la palabra de Dios para tomar el control de las circunstancias, y eso va a traer muerte a mí. Entonces, por eso digo yo que el primer paso de manejar la preocupación es devolverle la preocupación al diablo, es decir, mandársela al diablo de regreso. ¿Ya? Y en lugar de ponerle pensamiento a la preocupación, yo le voy a poner pensamiento a la palabra de Dios. De hecho, en la armadura de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y
¿Qué son las dos armas ofensivas? Una defensiva y una ofensiva contra el diablo. De acuerdo a lo que nos dice la armadura de Dios, el arma defensiva es la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Es decir, recordar lo que la palabra de Dios dice que Dios hará por mí. Y en segundo lugar, el arma ofensiva es la palabra de Dios. Es decir, seguir hablando la palabra de Dios todo el tiempo hasta que esa preocupación se vaya de mi vida. Si, por ejemplo, viene la preocupación por X, faltará. El Señor tiene cuidado de mí, tiene contados los cabellos de mi cabeza, y si tiene contados los cabellos de mi cabeza, Él tiene perfecto control de todas las circunstancias. Es hablando la palabra de Dios como voy a contrarrestar la preocupación. Si le pongo cabeza, la preocupación... Perdón, se me había ido la conexión, pero sí... Le decía, si yo le pongo cabeza a lo que el diablo me está diciendo un segundo, el diablo va a tomar 5 segundos de mis pensamientos. Si toma 5 segundos, va a tomar medio minuto. Si toma medio minuto, va a tomar 1 minuto. Si toma 1 minuto, va a tomar 5, y así sucesivamente hasta que la preocupación me termine de invadir. Entonces necesito rechazarla de inmediato, no darle la mínima cabida en nuestros pensamientos. En toda situación siempre vamos a tener dos posibilidades: o preocuparnos o ir al Señor en búsqueda de respuestas. Lo que no nos podemos permitir es la primera, la preocupación. Necesitamos entonces fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para apagar todos los dardos de fuego del maligno y permanecer firmes en el Señor. Si la preocupación se queda con nosotros, ella es indicativo que necesitamos fortalecer nuestra fe y el conocimiento del Padre, como nos enseña Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. La preocupación, que es la falta de fe en el Señor, en su control y cuidado de nuestra vida, trae temor, y el temor trae en sí castigo. Ya vimos malestar espiritual, malestar emocional y malestar físico. Por lo tanto, debemos aprender a manejar las preocupaciones con estos tips, con algunos de estos tips que le hemos dado, y probablemente puedan haber algunos más. Pero estos son los fundamentales, estos son los principales, y a través de estos es que podemos manejar las preocupaciones y sacarlas de nuestra vida. Debemos llegar al punto, o necesitamos llegar al punto en que todas las preocupaciones, sea la preocupación que sea, salgan de nuestras vidas, que seamos libres de la preocupación para ocuparnos de nuestra vida el día de hoy, de crecer en el Señor, fortalecernos en el Señor, fortalecernos en su poder y caminar y avanzar en el cumplimiento del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente. El día de mañana, nuevamente a las 7 de la noche, tendremos otra transmisión de otra enseñanza. Desde ya les esperamos y le doy gracias por conectarse, y vamos a terminar entonces orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio, Señor, que nos has dado de tu palabra y de tu Espíritu Santo para enseñarnos tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo siembre esa palabra en nuestros corazones profundamente, Señor, y que echemos mano de ella desde ya, Señor, en cualquier tipo de preocupación que pueda querer enviarnos el diablo para robarnos, matarnos y destruirnos la plenitud de la vida que tenemos en ti. Señor, danos la sabiduría, la inteligencia, Señor, de poder echar mano de las armas con las cuales tú nos has armado, que son más poderosas que cualquier preocupación, para echar fuera de nuestras vidas, Señor, toda preocupación y vivir vidas plenas en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda y bendecida noche y primeramente Dios, si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a conectar para otra enseñanza más en la palabra de Dios. Que tengan una linda noche, un bendecido jueves, que el Señor bendiga toda la obra de sus manos y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a conectar. Bendiciones y un abrazo para todos.